Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom. En esta ocasión vamos a enfrentarnos a el capítulo 2 y 3 del libro de Marcos. Ya en una anterior oportunidad hemos estudiado los capítulos 1 y 2. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre Todopoderoso, confesamos delante de ti y del cielo que te hemos fallado de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Eterno Padre, perdónanos. Que tu misericordia se riegue en nosotros. Que tu misericordia abunde en el perdón para nosotros. Que tu misericordia nos limpie, nos lave, nos haga nuevas criaturas para ti, para servirte con un corazón limpio, una mente limpia, una mente sana, un cuerpo sano, un ser sano para ti, un servidor sano queremos ser para ti. Que esta enseñanza, Padre, nos abra más los ojos espirituales y el entendimiento espiritual para entender al Mesías Yahoshua, para comprender su enseñanza, para comprender su lenguaje, su pedagogía, su forma de enseñar. Te agradecemos, Padre Todopoderoso, por este libro, por las personas que los escribieron y por el Mesías Yahoshua, Padre, tu plan de salvación para con tu pueblo Israel y para en general con los seres humanos. Te damos toda gloria, honra, alabanza y honor y adoración al Todopoderoso Israel por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el capítulo 3, verso 1, que nos dice lo siguiente. En otra ocasión entró en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Muy bien, podemos preguntar, ¿dónde? ¿A dónde entró? A una sinagoga. ¿Y qué eran las sinagogas? Las sinagogas son sitios netamente judíos donde se estudia la Torá, donde a veces se discuten temas de Torá, se canta, se alaba, se danza, pero en general hay un respeto unánime acerca de la Torá. Aquí está este hijo del hombre, como dice el verso 28 del capítulo 2, entrando a una sinagoga. Y allí había un hombre que tenía la mano paralizada. Vamos al verso 2. Algunos lo estaban observando para ver si lo iba a sanar en Shabbat para acusarlo. Muy bien. Algunos, ¿quiénes eran esos? Ya hemos visto en el libro de Juan, que hemos estudiado ya, y en el libro de Marcos, en el capítulo 1 y 2, que ya se estaba forjando una asociación para delinquir contra el maestro Yahoshua, para acusarlo, para llevarlo a juicio, porque no le estaba conviniendo su presencia y su enseñanza a estas personas. Entre estas personas encontramos a saduceos, fariseos, sacerdotes, escribas, publicanos y otros personajes. Pero también encontramos en lo que hemos estudiado en estos escritos nazarenos que también hubo fariseos, hubo sacerdotes y hubo escribas y publicanos que comprendieron el mensaje del Mesías y empezaron a seguirlo. Muy bien. Vamos al verso 3. Entonces, esta situación está sucediendo en Shabbat, precisamente porque ellos estaban buscando argumentos para acusar al maestro. El verso 3 nos dice, entonces le dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie en el medio. El Mesías está utilizando todas estas situaciones
que se han presentado allí con dos finalidades. Vemos que en boca de él mismo todo esto que sucede, todos estos hechos maravillosos y portentosos son para dar la gloria al Todopoderoso, al Elohim, a Yod-Heh Waw-Heh. Y en segundo lugar, para demostrar que él tiene todo poder y autoridad delegada por el Padre Todopoderoso para hacer todas estas cosas. Y si se le ha dado toda esta autoridad, eso lo define como una persona muy especial que el maestro espera que ellos por sí mismos tengan ese discernimiento, discernir quién es este personaje que está haciendo todas estas cosas y que habla tan maravillosamente con esa sabiduría y que enseña por medio de estas parábolas que aún a los sabios tan estudiosos y estudiados de esos días los dejaba perplejos. Y antes de que alguno de ellos revirara o hiciera alguna observación, él les dijo: está permitido en Shabbat hacer bien o hacer mal, salvar vida o matar. Entonces ellos se quedaron callados. Vamos al verso 5. Y mirándolos en derredor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y al extenderla, su mano le quedó restaurada. Vemos aquí que el maestro Yahoshua, en este momento, en esa función de Mesías, a ser reconocido, a ser identificado, siente enojo y siente tristeza. Enojo por esta oposición sin sentido que está siendo ocasionada por estas personas y entristecido por la dureza de los corazones de esas personas. Vamos al verso 6 y nos dice: los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos y tomaron consejo contra él para ver cómo destruirlo. Los fariseos, sabemos que es una de las sectas en el mejor de los sentidos, ¿no? Una secta tiene que siempre estar asociada a esa palabra con algo malo, simplemente es un grupo que tiene una cierta creencia diferente a otros grupos que tienen otras creencias. Los fariseos, este grupo, se juntaron con los herodianos, un grupo nuevo que aparece aquí. Estábamos con fariseos, saduceos, publicanos, republicanos, sacerdotes, celotes y otros grupos que habían en aquellos tiempos, y ahora tenemos este grupo de los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Herodianos viene de Herodes. Herodes era una casta de alta influencia en el ambiente israelita, judío de aquel tiempo, que por esas influencias y esa importancia recibieron ciertas prerrogativas, hicieron convenios con el Imperio Romano, de tal forma que lograron puestos de mando dentro de la autoridad, dentro del gobierno romano, encima de los israelitas, los judíos en esa zona, en esa región del Imperio Romano. Esa colonia romana era conocida en aquel tiempo como Palestina, un bautizo que le puso el Imperio Romano. Herodes era israelita, era judío, pero tenía también otras influencias y además habían recibido un trato especial por parte de los romanos y habían llegado a puestos de gobierno. Estos ya estaban haciendo asociación para delinquir junto con los fariseos, y vimos que más adelante también en ese grupo se encuentran hasta sacerdotes. Fariseos, saduceos, sacerdotes. Y ahora herodianos. Vamos al verso 7. Yahoshua se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió una inmensa multitud procedente de Galil y de Yahuda. Bueno, siempre tengamos presente
el contexto geográfico, además de los demás contextos. En este contexto tenemos un contexto político, económico, que tiene que ver con el dominio romano en el área civil, económica y gubernamental. Está el Imperio Romano. El Imperio Romano era neutro en la parte religiosa. Los judíos podían eh, extender, cumplir sus ritos, su religión con libertad, siempre y cuando no interfiriera esto con la parte civil del Imperio Romano. Vemos entonces allí el entorno geográfico. Recordemos que tenemos tres regiones en el territorio de Israel. La región del norte, que es Galilea, donde está el mar de Galilea, y unas poblaciones que son muy conocidas y comunes, y la parte de Samaria en el medio, y la parte de Judá al sur, donde está la ciudad de Jerusalén. Vemos entonces en el verso 7 que el Mesías estaba en el mar de Galilea, y se congregó una inmensa multitud. Miremos esta palabra, inmensa multitud. Ya la palabra multitud ya nos indica mucha gente. Ahora, una inmensa cantidad de mucha gente tenía que ser mucha gente verdaderamente procedente de Galilea y aún de Judá. O sea, se estaba concentrando bastante gente de diferentes zonas alrededor. Y miramos que también en el verso 8 se nos dice que de Jerusalén, de Edom, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tzor y de Sidón, una grande multitud acudió a él porque habían oído de las grandes cosas que hacía. Aquí vemos otras regiones, Edom, Jerusalén y al otro lado del Jordán, que hoy en día es parte de Jordania, aunque Israel tiene gran parte de ese territorio, lo tienen en arriendo, en alquiler, y tienen unas haciendas y una colonia grande allí, pero está en arriendo. Y de los alrededores de Tzor y de Sidón, hubo un reclamo de Jordania hace unos pocos meses que no les iban a seguir arrendando ese territorio. No recuerdo cómo quedó ese asunto, si tuvieron que devolver esas tierras. De todas maneras, el gobierno de Israel, si han tenido que abandonar esas tierras, les colabora en volverlos a asentar y volverlos a organizar, porque eran muchas granjas y haciendas que habían en ese sector, porque es un sector bastante fértil y hay como unos 2 fuentes de agua en esa zona. Vamos al verso 9, estamos en un libro de Marcos, capítulo 3, nos dice: y les dijo a sus discípulos que siempre tuvieran lista una barca a causa del gentío, para que no lo apretujaran. Vemos aquí una advertencia a sus discípulos de parte del maestro, que es posible que sea tanta la montonera de gente que de pronto podían apretujarlo. Porque, observemos esto interesante, como había sanado a muchos, se le tiraban encima a todos los que tenían algún mal para tocarlo. Entonces, toda esta cantidad de gente iban tras del Mesías con un interés de lograr sanidad de alguna manera, con simplemente tocarlo. Recordemos un pasaje en que una mujer toca el borde del manto del maestro y recibió sanación. Y también los espíritus inmundos siempre lo veían, se postraban delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Elohim. Aquí tenemos un dato curioso: espíritus inmundos, siempre que lo veían, o sea, no solamente lo veían una vez, sino siempre que lo veían, o sea, que lo veían varias veces, esos espíritus inmundos. Se postraban delante de él y le gritaban: tú eres el Hijo de Elohim. Miremos aquí este detalle curioso. Primero, son espíritus inmundos. Segundo, se postraban delante de él. Y tercero, le gritaban: tú eres el Hijo de Elohim. No le decían: tú eres el Hijo del hombre. Le decían: tú eres el Hijo de Elohim.
estos espíritus estaban identificando quién era esa persona y lo identificaban como el hijo de Elohim. Siempre que lo veían, o sea, lo veían en varias ocasiones, se postraban delante de él. Pero el maestro los reprendía mucho para que no lo dieran a conocer. O sea, que el maestro los veía también, estaban por allí esos espíritus inmundos. El maestro solamente los reprendía para que no dieran a conocer ese tema de que él era el hijo de Elohim. Interesante que el maestro reprende a estos espíritus inmundos, pero hasta ahí simplemente les dice, no vayan a decir, no den a conocer que soy el hijo de Elohim. Interesante, porque los espíritus inmundos no debían divulgar la noticia de que ese personaje era el hijo de Elohim. Y eran espíritus inmundos que tenían algún conocimiento, tenían conocimiento. Y eran espíritus que andaban por allí. Y el maestro los veía y frecuentaban esos lugares. Muy bien, no nos dice más el texto, simplemente que el maestro los reprendía y les decía que no dieran a conocer eso que ellos afirmaban. Seguimos en el verso 13 y nos dice, luego subió al monte y llamó consigo a los que él quiso y fueron con él. Subió al monte, en la parte occidental del lago hay una especie de colina, inclusive conocemos que allí hubo una enseñanza también muy importante de nuestro maestro en esa colina. Allí llamó a los que él quiso. Aquí ya hubo una selección de personas y lo vemos allí en el verso 14. Ordenó a 12 a quienes nombró enviados para que estuvieran con él y para enviarlos a proclamar. Muy bien, vamos a detenernos en cada frase de este versículo. Ordenó a 12. 1. ¿Qué es ordenar? Ordenar es nombrar en un cargo muy especial y la persona conoce o va a conocer cuáles son las funciones al recibir esa orden. Los sacerdotes también son ordenados, o sea, oficialmente nombrados sacerdotes. Aquí tenemos a 12 que van a ser oficialmente nombrados como enviados. Allí lo vemos en el verso 14. Y vamos a ver cuáles son las tareas de estos 12. Tiene dos tareas iniciales que vemos aquí en este verso. Una tarea es para que estuvieran con él. ¿Qué significa esto? Que nombró a estos 12 para que estuvieran con él. Simplemente para que aprendieran de él, lo identificaran como quién es y esparcieran la buena noticia. Para enviarlos a proclamar la tarea en segundo lugar. Primero para que estuvieran con él, para que aprendieran de él y lo identificaran. Y la segunda para enviarlos a proclamar. ¿Proclamar qué? Proclamar el mensaje. Ya hemos visto que la palabra correcta es proclamar, no la palabrita que utilizan las versiones tradicionales. Puede usted consultar. En este caso nosotros estamos utilizando la versión israelita nazarena. Puede consultar cualquier otra versión y vamos a entender dentro del contexto y dentro del objetivo de estas tareas, la tarea de estos enviados, les ponen otro nombre en las versiones tradicionales, estos enviados es proclamar. ¿Proclamar qué? El mensaje de las buenas nuevas. ¿Y en qué consiste ese mensaje de las buenas nuevas? Es lo que nos hemos preguntado varias veces, porque también utilizan otra palabra griega para el mensaje de las buenas nuevas, pero tergiversan cuál es ese mensaje. Además, en el verso 15 les da autoridad adicional, les da autoridad para echar fuera a los demonios.
ahí no dice que para destruirlos, el maestro tampoco ha hablado de destruir hasta este momento, aunque hay un pasaje que también nos cuenta algo al respecto, pero es a echar fuera, a echarlos fuera, no a destruirlos por el momento, pero a echarlos fuera del sitio en el que estén. Y viene ahora la lista de los 12 que son Jacob, hijo de Sabdai, Johanán, el hermano de Jacob, a ellos les puso por nombre Bene Regosh, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartalmai, Matillah, Tomás, Jacob, hijo de Alfaí, Tadaish, Simón, el cananita, y Yahudá, el Iscariote, el que lo entregó. Vamos a ver los nombres que aparecen en la versión tradicional, versos 17 al 19. Nos dice, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananita y Judas Iscariote. Esos fueron los 12 que él llamó y que nombró emisarios, los nombró enviados. Vamos al verso 20 y nos dice, luego entró a una casa y otra vez se reunió la multitud, de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Estas personas andaban siguiendo al maestro el Mesías, seguramente para aprender de su sabiduría y de sus enseñanzas, de sus parábolas, y también para ver si recibían un milagro en sus vidas, la mayoría por enfermedades, algunos tal vez buscando algún otro milagro. Verso 21 nos dice, otra vez se reunió la multitud, de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. 21. Cuando sus parientes lo supieron, fueron para echarle mano porque decían que había perdido el juicio. Muy bien, interesante aquí esta frase, porque nos dice que habían unos parientes del Mesías. ¿Quiénes pueden ser estos parientes? Pueden ser el padre, la madre, un tío, un abuelo, todo alguien, un pariente es alguien de la familia. Estas personas lo supieron y fueron para echarle mano, o sea, para cogerlo, para capturarlo, porque decían que había perdido el juicio. Grave. Los parientes no fueron los que menos comprendieron al maestro, por lo menos a este momento que nos está hablando Marcos. Tanto no lo habían comprendido que lo estimaban como que estuviera loco, digámoslo así, en palabras llanas, que había perdido el juicio. Sus propios parientes y quisieron cogerlo, tomarlo, de pronto ponerle una camisa de fuerza, amarrarlo y llevarlo allá, a amarrarlo a un árbol en el patio de la casa. No, tampoco, pero bueno. Le quisieron echar mano porque estimaban que había perdido el juicio. Vamos al verso 22. Los escribas, otro de los grupitos que habían bajado de Jerusalén, decían que estaba poseído por Baal-Zebul y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Aquí tenemos otra de las acusaciones graves en medio de esa ignorancia de estas personas que se cree que son los escribas. ¿Y quiénes son los escribas? Nada menos que los que hacen copias a mano de los textos sagrados. Esas personas tenían que conocer mucho de la escritura, tener mucho conocimiento, porque su labor era esa de hacer copias de los libros sagrados. Y aún así,
peor, ni la familia lo entendía y lo creían que estaba loco y ahora los escribas estaban diciendo que estaba poseído por el demonio. Aquí tenemos dos grandes acusaciones contra el maestro, una de sus parientes y otra de los escribas. Ahora el maestro viene a defenderse de los escribas y usa estos argumentos que vemos en el verso 23. Él entonces lo llamó a su lado y les dijo en parábolas, ¿cómo puede el Satán echar fuera al Satán? Recordemos que el Mesías hablaba en parábolas y le preguntaron sus propios discípulos alguna vez, bueno, ¿y usted por qué habla en parábolas? Les hablas en parábolas, pero el maestro le hablaba en parábolas a todos. Sin embargo, que los discípulos, por haber estado ya con el maestro, acompañándolo y recibiendo enseñanza, ya comprendían un poco, no todo, como lo hemos visto, un poco el fraseo, el estilo, la pedagogía, las parábolas, las simbologías y los recursos literarios que utilizaba el maestro para enseñar. Esta frase se la dice a estos escribas que lo estaban acusando de que él echaba demonios por medio de los demonios. Entonces el Mesías les dice, pero ¿cómo es eso de que el Satán va a echarse a sí mismo? Si un reino se divide contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Una parábola que le está argumentando el maestro a estos escribas. Si una familia se divide contra sí misma, esa familia no podrá permanecer. Aquí vemos al maestro mencionando la familia y en el verso 21 los parientes estaban que le echaban mano porque lo estaban acusando de loco. Y aquí en el verso 25 él afirma que la familia está dividida, la familia que está dividida no permanece, no podrá continuar. Y si el Satán se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Es el argumento del maestro, un argumento sin tanta alegoría, sin tanta parábola, totalmente lógico. Y en el verso 27 continúa con su argumento. Si un reino se divide contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Si una familia se divide contra sí misma, no podrá permanecer. Si el Satán se divide contra sí mismo, no permanecerá. Verso 27. Al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte y entonces podrá saquear su casa. Aquí sí está mostrándonos por medio de una figura, no dice el hombre fuerte, sino de un hombre fuerte, un hombre que tiene poder. Un hombre que tiene poder difícilmente va a haber alguien que le saquee su casa. ¿Qué tienen que hacer con ese hombre fuerte? Tienen que amarrarlo primero y entonces sí van a poder saquear su casa. Aquí de pronto también podemos entender que el maestro está proyectando hacia el final del milenio lo que va a pasar con el hombre fuerte. Pero aquí nos está hablando de un hombre fuerte, un hombre que tiene poder y por supuesto que haciendo alusión a Satán, que es el tema que se está manejando en ese momento. Entonces podemos pensar que puede ser un hombre fuerte cualquiera, hay que atarlo para poderlo saquear, o al mismo Satán hay que atarlo para poderlo destruir. Vamos al verso 28 y nos dice, en verdad les digo que a los hijos de los hombres se les perdonarán todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu de santidad no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. Esto debiera ponernos a temblar y debiera ponernos a pensar con grande temor cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo pronunciamos palabras, hasta cómo pensamos. Y
aparece una advertencia y aparece una promesa, una esperanza en el verso 28. A los hijos de los hombres se les perdonarán todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sean. Estamos viendo aquí una promesa muy grande. Todos los pecados y blasfemias se les perdonarán, por supuesto. El Mesías eso es lo que va a hacer con el sacrificio en el madero. Va a llevar todos los pecados de la humanidad, no solo los de ahora, sino desde Adán y Eva hasta el final de los tiempos. Se le está llevando los pecados de los seres humanos para que el Todopoderoso no destruya a el ser humano, a la humanidad, porque entonces el ser humano tendría que pagar esos pecados delante del Todopoderoso. Sin embargo, el Maestro está haciendo expiación por toda la humanidad de sus pecados y blasfemias, siempre y cuando cada persona valide ese sacrificio, lo valide, lo entienda, se arrepienta por ese sacrificio, pida perdón por esos pecados y blasfemias, así se le valida ese perdón. Si no lo hace, el Maestro hizo la tarea, pero ese personaje, ese ser humano, perdió esa oportunidad. Y ahora viene una advertencia en el verso 29. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu de Santidad, ese sí no tendrá perdón, jamás, sino que es culpable de pecado eterno. Y eso está muy claro, así que seamos prudentes cuando pensemos, inclusive cuando hablemos, cuando usemos algún adjetivo y más aún cuando estemos hablando del Espíritu. Es un tema que se ha tomado muy a la ligera en las denominaciones y es un tema serio. Por favor, seamos prudentes en ese tema del Espíritu. Vamos al verso 31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamarlo. O sea, ellos estaban preocupados desde el verso 22, como lo vemos aquí, de que estaba fuera de juicio y lo querían apresar y capturarlo. Y ahora, nuevamente, están su madre y sus hermanos quedando fuera y lo mandaron a llamar. Muy bien, aquí tenemos que entonces el Maestro tiene una madre humana y tiene hermanos. Pues estos hermanos tienen que ser hijos de esa madre, o sea que la madre tuvo más hijos y eran hermanos suyos. No dice que Joseph había fallecido, etcétera. Entonces son hermanos de padre y madre hasta donde podemos entender hasta este momento. Vamos al verso 32. Mucha gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron, mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera. Todavía más. No solamente tenía hermanos varones, sino que también tenía hermanas. O sea que por lo menos eran dos hermanos y por lo menos eran dos hermanas, porque aquí hay un plural. Hermanos. Si hubiera tenido un solo hermano, hubieran dicho tu hermano está afuera, pero tus hermanos, por lo menos tenía dos hermanos. Y por lo menos tenía dos hermanas, porque si hubiera sido una sola hermana, le hubieran dicho tus hermanos y tu hermana, pero dicen tus hermanas. Entonces tenía muchos hermanos el maestro de su madre Miriam. O sea, Miriam tuvo por lo menos 5 hijos. Las matemáticas son exactas. El maestro, por lo menos 2 hermanos y por lo menos 2 hermanas. Por lo menos 4 hermanos tenía el maestro. O sea que Miriam tuvo por lo menos 5 hijos. Pero él aprovecha cada situación para enseñarnos, para darnos enseñanzas. Cualquier detalle que sucedía a su alrededor, ahí el maestro estaba utilizando ese momento para enseñarnos. Y aquí nos va a enseñar algo bien profundo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos?
y mirando a los que estaban alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Yahweh, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Profundo esta enseñanza de nuestro maestro. O sea, no es hermano y hermana simplemente porque llevan la misma sangre. Son hermanos y hermanos aquellos, y madres y padres, y todos aquellos que hacen la voluntad de Yahweh. Esos son los hermanos, la hermana y la madre. Mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quiénes son la madre, el hermano y la hermana de Yahweh? Perdón, del maestro. Los que hacen la voluntad de Yahweh, la voluntad del Padre de Yahweh, del Mesías, aquel que hace la voluntad de Yahweh, ese es hermano, hermana y de el Mesías, el que hace la voluntad de Yahweh, el que hace la voluntad de Yahweh, el que hace la voluntad de Yahweh. Esos son el hermano, la hermana y la madre del Mesías. El Mesías aprovechando cualquier oportunidad para darnos una enseñanza. Muy bien, hasta ahí llega el capítulo 3 y sigamos con el capítulo 4 del libro de Marcos que nos ocupa en este momento. Marcos 4, verso 1 nos dice, en otra ocasión, ya cambiamos de escenario y de momento, en otra ocasión se puso a enseñar a la orilla del mar y se reunió ante él una multitud muy grande, de manera que él entró en una barca mar adentro y se sentó allí, y toda la multitud estaba en la playa frente al mar. Podemos ver esa escena, hay una playa, una barca allí, y allá en la playa la cantidad de gente y el maestro sentado allí en esta barca. ¿Qué hacía allí el maestro? Enseñando. Lo vemos aquí en el verso 1. Se puso a enseñar en un ambiente muy natural, una brisa fresca, el mar azul allí, unas colinas en el paisaje y una multitud muy grande. Vemos siempre que aquí había una multitud muy grande, por eso podemos afirmar y ser enfáticos en decir que no todos lo rechazaron. Fueron unos pocos los que lo rechazaron y hicieron toda esta componenda. Pero la mayoría de la gente que escuchaba al maestro, una gran multitud que, como lo vimos antes, venía de Judá, de toda Galilea, del este del río Jordán, de Edom, etc., lo seguían, grandísima, una multitud grande. Y vamos a ver cómo enseñaba y cuál es el estilo del maestro, y vamos entonces a empezar estas enseñanzas en forma de parábolas. Vamos al verso 2. Les enseñaba sobre muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza. Así que utilizaba parábolas por medio de las cuales él enseñaba. Estas parábolas, si no estamos en el contexto, en el más amplio sentido de la palabra. ¿Qué es el contexto? El contexto es el ámbito político, gubernamental, religioso, cultural, geográfico de un hecho. Estamos aquí entonces en un paisaje en el cual hay una multitud de personas y el maestro enseñando en forma de parábolas. Y vamos a ver aquí la parábola del sembrador, una parábola que es muy sencilla y el mismo maestro la explica más adelante, así que no tenemos necesidad de extendernos mucho en la lectura.
en la análisis, en la meditación, porque el mismo maestro la explica más adelante. Pero vamos a leerla para recordarla y entrar, digamos, en esa dinámica de la parábola. Sucedió que un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Aquí vemos una redundancia, pero una redundancia que es necesaria para meternos en el contexto. Sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, que el sembrador es la persona que siembra, sembrar es la actividad que hace ese sembrador, y mientras sembraba, mientras ejercía esa actividad, hubo partes de esa semilla que va a tener diferentes consecuencias, ese sembrado. Una parte cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. O sea que no quedó nada de esa siembra. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y como no tenía raíces, se secó. Vemos aquí una situación que es muy frecuente en la tierra de Israel. Hay muchos pedregales. Dentro de los pedregales puede haber tierra, no una tierra tal vez no muy fértil, y la semilla cayó allí y brotó porque rápidamente encontró tierra por encima, pero la tierra no era profunda, no echó raíces y un sol radiante quemó el brote. Ese es otro grupo, otro resultado de esta siembra. Resultado 2. Vamos a otro resultado de esta siembra en el verso 7. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Vemos aquí otra tercera parte, otra tercera forma o consecuencia de esta siembra. Cayó entre los espinos, o de pronto había tierra suficiente, pero los espinos crecieron más que el propio brote y no la dejaron crecer, le dieron sombra, tomaron los nutrientes, la ahogaron en la sombra y no dio fruto, por lo menos alcanzó a crecer, tal vez alcanzó a dar flores, pero no alcanzó a dar frutos. Le faltó luz, le faltó libertad, le faltó el nutriente necesario para el fruto. Vamos al cuarto grupo en la consecuencia de esta semilla. Otras semillas cayeron en buena tierra y brotaron y crecieron y dieron fruto. Y produjeron fruto a 30, 60 y 100 por uno. Vemos aquí en esta semilla que también en el cuarto grupo hay tres resultados diferentes en este cuarto grupo. Sí, cayeron en buena tierra, brotaron, crecieron y hasta dieron fruto. Allí hubo unas que alcanzaron a dar flores, pero no dieron fruto. Y hay tres tipos de producción aquí. Uno que dio fruto a 30, uno de 1,30, de 1,60 y de 1,100. O sea, un fruto produjo 30, un fruto produjo 60 y otro fruto produjo 100. Esta fue la cosecha de estas personas. Así que hay unas que cayeron en buena tierra, dieron fruto, pero también dentro de ese grupo, tres categorías. Vamos al verso 9 y nos dice: el que tiene oído para oír, que oiga. Así que recordemos la palabra Shema. No solamente es oír,
sino obedecer, meditar en esa palabra, atesorarla, ponerla por obra. Aquí estamos escuchando una enseñanza y escuchemos y oigamos, tenemos oído, no solamente oír, una historia está bonita, ¿verdad? Pero ¿qué hay ahí? ¿Qué más hay ahí en esa historia? Entonces, el que tenga oído para oír, no simplemente oiga, sino que ponga entendimiento, meditación y encuentre un mensaje más allá que la simple anécdota. 4 de Marcos, verso 10 nos dice, cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaron en cuanto a las parábolas. O sea que él ya había hablado otras parábolas, además de esta del sembrador salió a sembrar. Vamos a ver que aquí estaban los 12, pero además de los 12 también habían otras personas. Y los 12 y además esas personas le preguntaron sobre esas parábolas. Y vamos a ver la respuesta del maestro, él siempre hablando de esta forma que nos causa intriga y nos empuja. Bueno, ¿qué es lo que está queriéndonos decir el maestro aquí? Es un empujón para que pongamos a trabajar ese cerebro y empecemos a redarguirnos y a meditar y a reflexionar sobre estas palabras. Él les dijo, a ustedes se les ha concedido el misterio del reino de Yahweh, pero para los que están afuera, todo se les trata en parábolas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, de modo que no se conviertan y se les perdone. Aquí hay algo que, si no conocemos ese estilo que a veces el maestro habla en una retórica, utiliza unos elementos de contradicción, utiliza unas exageraciones, utiliza unas figuras bastante complejas que tenemos que empezar a entender este estilo tan particular de enseñar de nuestro maestro, como lo hemos visto en los estudios del libro de Juan. Aquí estamos viendo también esa parábola del maestro. A ustedes se les ha concedido el misterio del reino de Yahweh. Vamos a detenernos un poco en esto. A ellos se les concedió algo importante, que es entender. ¿A quiénes? A esos 12, al grupo que además estaba con esos 12. El maestro aquí dice que hay un misterio del reino de Yahweh. Hasta ahora nos habíamos acostumbrado a que el misterio era algo oscuro, algo místico, algo que tenía que ver inclusive hasta con el más allá, con lo oculto, con lo que está por allá en unos ámbitos inaccesibles o exclusivos para ciertas personas, algo que está allí o casi que hasta oscuro. Pero no hay tal. Igualmente esta palabra misterio la utiliza el discípulo Shaul, el emisario Shaul también habla de misterio. Pero el misterio es un suceso que hasta el momento no lo habíamos entendido, pero comenzamos a entenderlo. Eso es lo que significa la palabra misterio en este contexto de los escritos nazarenos y de los escritos del discípulo Shaul. Algo que no lo habíamos podido comprender porque no se había cumplido, porque no había empezado a ejercer, a ponerse en práctica lo que se decía allí, y por eso no lo entendíamos y aparentemente era un misterio. Pero en este momento estamos viendo que el mismo
Yahoshua, el mismo maestro, el mismo ungido, está revelándose como aquello que tenía que cumplirse y que se está cumpliendo, que se va a cumplir delante de los ojos de ellos. Luego eso que aparentemente era un misterio empieza a ser revelado y a mostrarse tal como es con mucha claridad. Entonces, estas personas, por estar al lado precisamente del protagonista de toda esta situación, empiezan a comprenderlo, empiezan a comprender quién es él, cuál es su función, por medio de su enseñanza y por medio de sus hechos y milagros que está haciendo. Y de su sabiduría y de su enseñanza tan profunda. Muy bien, entonces aquí tenemos a el maestro tratando de hacer que ellos comprendan un poco más acerca de estas parábolas. Y nos dice que el misterio del reino de Yahweh no solamente es algo que está empezando a develarse, sino que el tema es el reino de Yahweh. De hecho, era lo que enseñaba el maestro, lo que enseñaba Johanan el inversor y lo que enseña el maestro. Arrepiéntanse, el reino del Todopoderoso se ha acercado. Esa es la enseñanza del maestro. Pero para los que están afuera, o sea, para este grupo que está aquí y está recibiendo la enseñanza, va siendo más claro, va dejando de ser un misterio, pero para los que están afuera, todavía sigue siendo. Todavía no entienden quién es este, tratan de acusarlo, en fin, no han entendido quién es. Vamos al verso 13 y el maestro empieza entonces a explicar sobre esa parábola. Y el maestro es muy claro en explicarnos esa parábola. Verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Ese es un sembrador. En este caso, el sembrador es él. El sembrador es el mismo maestro. Pero el maestro nos dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Y vamos a ver entonces las diferentes situaciones que se pueden presentar en esta siembra. Primero están los que caen junto al camino donde se siembra la palabra. Pero cuando la oyen enseguida viene el Satán y quita la palabra que se había sembrado en ellos. Así que algo muy superficial. Reciben la palabra, pero es tan superficial el entendimiento de ellos que facilito todo eso queda destruido. Verso 16, a aquellos que siembran en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración. Y entonces cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Muy clara la enseñanza del maestro. Personas que han recibido el mensaje con mucho gozo, pero no tienen verdaderamente una raíz profunda y cualquier pequeño detalle les llega el tropiezo. Otros que siembran en espino, aquellos que escuchan, pero las preocupaciones y todo el engaño de las riquezas, la codicia, se entrometen, ahogan la palabra y quedan sin fruto. Aquí podríamos encontrar a todo eso que tiene que ver con doctrinas de prosperidad, de pactos, etcétera, que llevan el interés hacia esa situación y no realmente hacia el contenido. Y por último, en el verso 20, aquellos que sembraron en buena tierra son los que oyen, la aceptan y producen fruto en buenos porcentajes. Dentro de esas personas hay 3 categorías, unos a 30, 60 y 100, o sea que no todos dan la cantidad que se espera que por lo menos haya 100 por uno,
Sin embargo, algunos dan fruto, pero no es tanta la cosecha, otros un poco más y algunos 100 por 1. Así que el maestro da por explicada esa parábola, él mismo la explicó. Y vamos entonces a seguir en el verso 21 que nos dice: también les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de una cama? No es para ponerla sobre el candelero, porque no hay nada oculto que no se haya manifestado, ni nada escondido que no se descubra. Estamos recordando que hace unos versos atrás él estaba hablando de un misterio. Aquí nos dice el maestro que no hay nada oculto que no se haya de manifestar. O sea, todo eso que es un misterio, en cualquier momento queda al aire, queda destapado, entonces ya deja de ser un misterio y podemos entender de qué se trata. Aquí también está hablando de una luz que tiene que ponerse a la vista para que alumbre, porque si no, no tiene sentido tener una luz y taparla para que no alumbre. La luz tiene que estar a la vista para que alumbre en el espacio exterior a esa luz. Y por segunda vez en este espacio vemos que el maestro nos vuelve y nos repite: el que tenga oídos para oír, que oiga. El capítulo se alarga un poco. Vamos a seguir. Verso 24. Les dijo también: consideren lo que oyen. Con la medida con que ustedes miden, se les medirá a ustedes y se les añadirá. En el verso 24. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Aquí entonces, en frases cortas, ya empieza a adiestrarnos en cuanto al comportamiento con estas frases y con este estilo tan especial. Con la medida con que ustedes miden, se les medirá a ustedes y se les añadirá. Consideren lo que oyen, comienza esta advertencia. Primero, hay que considerar lo que oyen. Entonces, estamos oyendo algo, vamos a considerarlo, vamos a analizarlo, a meditar en esa palabra, a confrontarla, a ver si está bien, si está ajustada con este tema o con aquel. Considerarlo, tomarlo en cuenta en una forma seria y profunda. ¿Para qué? Para que eso que oímos lo tomemos como un parámetro de medida. Porque de esa manera, todo lo que estamos oyendo de parte del maestro debe ser considerado, porque con estas palabras, con esta enseñanza, con este libro, con esta Torah, que es la palabra en forma personalizada en un ser humano, toda esta palabra representada por un ser humano. Por eso se dice que la palabra se hizo carne, no es literal, es una figura también, la palabra hecha carne, la palabra hecha realidad. Es lo que nos dice la palabra hecha carne, ¿no? Que la palabra cogió y invadió un cuerpo humano, etc. Tenemos que discernir sobre lo que es literal y lo que no lo es. Generalmente la Sagrada Escritura es literal, pero también hay partes que tenemos que entender que son figuras, símbolos, y otros elementos que nos ayudan a entender en una forma más profunda el mensaje. Así que tenemos aquí que el maestro nos está diciendo: estén pendientes de lo que están escuchando, porque con esta palabra, esa palabra, ese rollo de la Torah, con ese rollo se le juzgará, se le medirá a ustedes, o sea, ustedes serán juzgados por esta palabra. Y aún se le añadirá. Se le añadirá. ¿Por qué se le añadirá? Porque tenemos esta palabra. ¿Qué se nos añade? Que
por voluntad propia, no la estamos obedeciendo, no la estamos entendiendo, no la estamos considerando lo que estamos oyendo. Interesante aquí en este verso 25, es otro texto que lo sacan de contexto y lo convierten en signo pesos y no lo entienden. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Si sacamos ese verso de contexto y lo ponemos en un signo peso aquí y un signo peso aquí, ¿qué vamos a entender? Que el que tiene mucho dinero le van a dar más dinero, o el que tiene muchas riquezas o propiedades le van a dar más riquezas y propiedades. Pero al que no tiene ni riquezas ni propiedades, aún el poquito que tiene allí, la bicicleta, la motoneta, los patines, se los quitará. Esa es la mentalidad monetaria que inducen en las enseñanzas. Pero no lo saquemos de contexto. El maestro nos acaba de decir que consideremos lo que oímos, porque lo que oímos, si lo consideramos, si lo analizamos, si lo comparamos, si lo investigamos, nos lleva a más conocimiento y a más sabiduría. Pero aquel que no estudia, que no investiga, que no escucha, que no considera lo que oye, que no pone en tela de juicio lo que le están diciendo, de una ignorancia pasará a más ignorancia. Muy bien, vamos a suspender allí en este verso 25 porque no nos alcanza el tiempo y entonces estaremos para la próxima semana siguiendo porque es que tiene bastante contenido y cada frase hay que considerarla, hay que escucharla, hay que escudriñarla, investigarla, meditarla y gozarnos de todas estas enseñanzas de nuestro Maestro el Mesías. Quedamos allí en el verso 25 del capítulo 4 para la próxima sesión. Los invitamos a que estén pendientes en nuestro sitio web regresando a las raíces.org, igualmente en nuestro sitio de Facebook, facebook.com/inclinada asambleaisraelita.nazarena. Tenemos también estudiosdetorah.blogspot.com y algunos otros sitios donde publicamos nuestras notas, estudios, comentarios y enlaces. Quedan entonces cordialmente invitados a que continuemos en estos estudios considerando lo que oímos, como nos dice el maestro en este verso de Marcos 4:24. Consideren lo que oyen. Hagamos como los hermanos de Berea, que estemos siempre alertas y pendientes de cada cosa que se nos dice y que se nos enseña. Agradecemos altamente su atención a nuestros estudios y siempre comentamos que es una invitación a investigar. No imponemos nada, no somos dogmáticos, no estamos diciendo esto es así como yo digo y punto. No. Investiguemos, la invitación es a incentivarlos a, como nos dice allí el verso, a considerar cada palabra y cada enseñanza. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso Israel por habernos mantenido con vida hasta este momento. Agradecidos por tu inmensa misericordia, Padre Yahweh, Yod-Heh, Waw-Heh, Yahweh Rafa, Yahweh Nissi, Yahweh Shalom, Yahweh Shaddai, Yahweh Malach, Yahweh Melech, Yahweh Imloch, Leolam Bae, toda Rabá, Padre Yahweh. Modea Nicol Boker, todos los días tenemos que agradecerte, Padre Todopoderoso, primero por tu perdón, segundo por mantenernos con vida, tercero por darnos otra oportunidad. Declaramos que te amamos y te adoramos a ti solamente, Padre Yod-Heh, Waw-Heh, por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Shalom.
Eloheinu Adonai Echad Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai